Papá, hay comida solo para 3. Así me lo dijo mi hijo, sonriendo como si fuera un chiste, como si yo fuera un estorbo sentado en la puerta de su propia casa. Era 24 de diciembre. Las luces navideñas colgaban torcidas de su ventana y el olor a pavo recién horneado salía por la rendija. Yo solo había preguntado, con la voz más suave que pude, ¿puedo cenar con ustedes esta Nochebuena? Y él, sin pensarlo 2 segundos, sin siquiera voltear a verme de frente, respondió esa frase que todavía siento clavada en el pecho. Solo para 3. Su esposa detrás soltó una risita breve, como si confirmara algo que ya habían acordado antes de que yo llegara. Y de pronto, todo quedó en silencio, excepto mis propios recuerdos, golpeando fuerte. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Antes de seguir con lo que pasó esa noche, déjame presentarme como mereces. Mi nombre es Ernesto Maldonado. Tengo 74 años. Nací en San Juan de los Lagos, Jalisco, y trabajé más de 40 años como técnico electricista en Guadalajara. Crié a mi hijo solo desde que mi esposa murió cuando él tenía 13 años. Le di escuela, techo, comida y todo lo que un padre puede dar. 3 trabajos al mismo tiempo. Noches sin dormir. Pagué su universidad privada cuando me dijeron que los pagos debían hacerse antes del día 10 para evitar recargos. Hubo meses en los que yo solo comí frijoles para que él pudiera ir a sus paseos escolares. Nunca se lo dije. No hacía falta. Ser padre es dar sin poner condiciones. O eso creí durante muchos años. Ese día, cuando me negó un lugar en su mesa, sentí algo que nunca había sentido en mis 74 años. Un rechazo frío, directo, sin explicación. Yo llevaba en mi mano una cajita pequeña con un pan de dulce que había preparado esa mañana, pensando que podría compartirlo con mi nieto. También llevaba un sobre amarillo con un regalito. 1000 pesos que había estado guardando por semanas. No era mucho, pero era lo que podía ofrecer. Cuando intenté entregar el sobre, mi nuera lo empujó suavemente hacia mí y dijo: «Ay, don Ernesto, no era necesario, de verdad». Ni lo abrió, ni lo miró, ni preguntó qué era. Yo respiré hondo, y por dentro me repetí una frase que decía mi esposa: «La vida siempre revela quién es quién, tarde o temprano». Guardé el pan en mi bolsa y di un paso atrás. No iba a rogar por una silla, no esa noche. No mientras ellos sonreían detrás de la puerta, como si yo fuera un perro que se había acercado demasiado a su mesa. Antes de que cerraran, escuché a mi hijo decir: «Ponte bonita, amor. Tus papás llegan en 15 minutos». Ahí entendí todo. Había comida para 3, y para los padres de ella, pero no para mí. Caminé de regreso a mi casita, cruzando la calle, despacio, porque mis piernas ya no responden igual que antes. Había niños jugando con luces de bengala, vecinos sacando asientos plegables, gente riéndose con vasos de ponche caliente. Una señora me saludó. «¿Y su familia, don Ernesto? ¿No va a cenar con ellos?». Sonreí como pude y solo respondí: «Más al rato». Mentira. Y se me revolvió el estómago por tener que decirla. Al llegar a mi casa, encendí la luz de la sala. Sobre la mesa seguía la caja de madera que guardo desde hace años, la caja que mi esposa me dejó antes de morir. Nadie sabe lo que hay dentro. Ni mi hijo, ni mi nuera. Nadie. La abrí un poquito, solo para sentir el olor a papel viejo y recordar su letra fina en los documentos. Luego la cerré. No era momento todavía. Me senté en mi sillón y prendí la televisión, aunque no la estaba viendo. Todo se escuchaba lejano. Las risas de los vecinos, la música navideña, el eco de la frase «solo para 3». Yo había pasado muchas nochebuenas solo desde que ella murió, pero nunca me había dolido así. Porque esta vez no era soledad del destino, era soledad elegida por mi hijo. A las 7:48 p.m. mi celular vibró. Un mensaje del banco. Transferencia programada del día 24. Cancelada. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No dije nada. Tampoco me sorprendió. Esa transferencia no era un error. Era una decisión que yo había tomado esa misma mañana. Y aunque tú no lo sepas todavía, esa notificación fue el primer temblor del terremoto que vendría después. Porque lo que mi hijo hizo esa noche no quedaría sin consecuencia. Y lo que pasó después, a él lo dejó completamente mudo. No pude dormir esa noche.
Me acosté. Sí, pero el cuerpo no descansó. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la frase otra vez, solo para 3, y luego la risa de mi nuera, suave pero venenosa. El silencio de mi hijo, como si yo no existiera. El pan que preparé con mis propias manos seguía intacto sobre la mesa. Me quedé viendo el pan un buen rato. Pensé en tocar la puerta de algún vecino, compartirlo, pero no quise cargar con la vergüenza de explicar por qué estaba solo. Así que apagué la luz y me quedé en la oscuridad, con la notificación del banco rondando mi cabeza como un recordatorio. La vida estaba a punto de cambiar. Horas antes de esa noche, algo ya me había hecho ruido. Recuerdo que, hace unas 3 semanas, vino mi vecina doña Rebeca a dejarme unas galletas. «Se las mandan mis nietas, don Ernesto», dijo con una sonrisa amable. Mientras hablábamos en la banqueta, ella soltó algo que me dejó pensando. «Oiga, ¿es cierto que ya se va a ir a vivir con su hijo? Él me dijo que usted ya estaba empacando». Yo fruncí el ceño. «¿Cómo que empacando?» «Pues sí, eso dijo, que usted ya estaba de salida». No le di más vueltas en ese momento, pero algo dentro de mí se movió. Yo no había dicho eso. Yo no había empacado nada. Yo no había hecho planes para irme a vivir con nadie. Mi casa era mi casa, mi único lugar. Semilla plantada. Días después, otro detalle extraño. Mi hijo me pidió mi credencial del INAPAM. «Para que tengas descuento en el súper, papá», me dijo. Me pareció raro porque nunca se había preocupado por eso. Y menos él, que siempre me decía que uno ya debe saber administrarse a tu edad. Se la entregué, claro. Es mi hijo. Pero cuando regresó, noté que tardó muchísimo más de lo que tarda un trámite común. «¿Todo bien?», le pregunté. «Sí, sí». Había mucha fila. Y me la regresó sin mirarme a los ojos. Semilla sembrada y regada. Otra cosa. Un día pasó por mi casa sin avisar. «Solo vine a ver cómo estás», dijo mientras caminaba por todas las habitaciones como si estuviera revisando inventario. Preguntó si necesitaba ayudarme a organizar papeles y si todavía tenía la escritura de la casa guardada en aquel cajón donde mamá la dejó. Sentí un escalofrío. Mi esposa era muy ordenada. Ella misma insistió en que la escritura de la casa se quedara ahí, en nuestra caja de madera. Mi hijo vio mi expresión y rió. «Ay, papá, no te pongas serio, solo quiero ayudarte. Pero yo conozco a la gente y conozco a mi hijo». Esa no era una risa de hijo queriendo ayudar. Esa era una risa nerviosa. Una risa de quien está ocultando algo. Tercera semilla plantada. La cuarta llegó de una forma que nunca imaginé. Estaba en la fila de la farmacia, esperando mis medicinas, cuando escuché a 2 mujeres hablar detrás de mí. «Dicen que el hijo de don Ernesto quiere meterlo a un asilo», comentó una en voz baja. Sentí que el corazón me dio un salto. Que no puede vivir solo, que es peligroso. Yo seguí mirando al frente, como si no hubiera escuchado nada. Pero por dentro algo se quebró un poco. No porque lo dijeran, sino porque yo sabía exactamente de dónde venía ese rumor. De él. Volvamos a la noche de Nochebuena. Me senté en mi sillón como cada año. La televisión encendida sin volumen, la caja de madera a un lado, el pan de dulce sobre la mesa y la sala casi a oscuras. A las 10 p.m. recibí otro mensaje, esta vez de mi nieto. «Abuelo, ¿vendrás mañana?» Mamá dice que no. Me quedé mirando esa línea una y otra vez. Mi nuera diciéndole al niño que yo no iría sin siquiera haberme preguntado. Sentí la garganta hacerse un nudo. No respondí de inmediato. No quería que mi dolor se filtrara por escrito. Le contesté: «Hijo, mañana te llamo. Descansa». A medianoche salí al patio con mi taza de café, que ya estaba más fría que caliente. Miré el cielo oscuro, sin fuegos artificiales aún, y pensé en lo mucho que había cambiado la relación con mi hijo desde que se casó. Antes me hablaba para todo, me pedía consejos, me abrazaba cada que me veía, decía que yo era su ejemplo, y ahora era un hombre que me negaba una silla en su mesa. A la mañana siguiente, el 25 de diciembre, salí al Oxxo de la esquina a comprar leche. Ahí tuve otro de esos momentos que parecen aislados, pero que después se unen como piezas de un rompecabezas. Vi a la madre de mi nuera. «Buenos días, don Ernesto. ¿Descansó bien?» «Ahí vamos», dije. Ella sonrió con una sonrisa que no era sonrisa. «Ay,
Anoche estuvo todo delicioso. Su hijo es tan buen anfitrión. Qué lástima que usted no pudo venir. Pero bueno, las familias deben aprender a adaptarse. Adaptarse. Palabra que me cayó como piedra. Cuando regresé a casa, recibí una llamada perdida de mi hijo. Luego otra. Luego un mensaje. Papá, ¿puedes responder? Es importante. Yo pensé que sería alguna excusa de la noche anterior. Algún intento de justificar la humillación. Pero no. Cuando finalmente contesté, estaba jadeando, desesperado. Papá, la renta no ha llegado. ¿La olvidaste? Ahí me quedé en silencio. Podía escuchar cómo él trataba de controlar la voz, pero estaba claro que algo iba mal. Papá, ¿me escuchas? La renta del local no llegó. Mi suegro está furioso. Necesito que la envíes ahora. ¿Qué pasó? Yo respiré hondo. Me apoyé en la mesa con la mano izquierda. Y con toda la calma del mundo, dije la frase que él nunca esperó escuchar. No te preocupes, hijo. Todo cae por su propio peso. Silencio del otro lado. Un silencio grueso, pesado, que decía más que cualquier grito. Él intentó hablar, pero lo interrumpí. Y no olvidé nada, porque la verdad es que yo había planeado esto desde hace días. Estaba cansado de ser el buen padre al que se le pasa encima, de ser la sombra útil pero invisible, de ser el viejo al que siempre podían ignorar. Y aunque mi voz fue suave, ese día, por primera vez en muchos años, me escuché a mí mismo. Mi hijo guardó silencio varios segundos después de que le dije que no había olvidado nada. Fue un silencio incómodo, uno que me hubiera dolido hace años. Pero esa mañana, 25 de diciembre, sentí por primera vez que no era yo quien debía explicar nada. Él respiró fuerte del otro lado del teléfono, una respiración cortada, temblorosa. Papá, ¿puedes venir a la casa? Necesito hablar contigo. Es urgente. Yo seguí mirando la taza de café sobre mi mesa, todavía caliente, y preferí responder lo que debía responder. Hoy no, hijo. Hoy no tengo planes de salir. Escuché cómo tragó saliva. Papá, por favor. No contesté. Colgué antes de que pudiera intentar justificarse. Me quedé de pie en la cocina unos minutos, hasta que por fin mi corazón volvió a su ritmo normal. Abrí la ventana, dejé entrar el aire frío de la mañana y regresé a la mesa donde estaba mi caja de madera. La acerqué lentamente. No la abrí. Aún no. Pero apoyé la mano sobre la tapa y dije en voz baja, como si mi esposa aún pudiera escucharme. Amor, creo que ya llegó el momento. Antes de contarte lo que había dentro de esa caja, necesito explicarte por qué mi hijo estaba tan desesperado por la renta. Él no me lo dijo de frente, claro. Nunca lo hacen. Pero uno aprende a ver señales. Y las señales estaban por todos lados. Primero, hace meses noté que él ya no trabajaba las mismas horas. Siempre llegaba con ropa cara, perfumes nuevos, relojes que yo sabía que no podía pagar solo con su salario. Segundo, hace poco se metió a un negocio con el papá de su esposa, un local pequeño donde vendían artículos de telefonía. Yo sabía que ese negocio no estaba yendo tan bien como presumían. A veces lo veía desde lejos, vacío, y del otro lado de la calle escuchaba a la gente murmurar que habían abierto sin permisos, que la renta estaba atrasada, que el suegro era muy orgulloso como para admitir que necesitaba ayuda. Tercero, y lo más revelador, un día encontré una hoja arrugada dentro del buzón de mi casa. Era una notificación del ayuntamiento dirigida a mi hijo. La tomé por accidente cuando recogí mi recibo del agua. Decía, requerimiento de pago atrasado, local 27B, Plaza Los Pinos. No quise abrir el sobre, porque no soy de esos padres que revisan cosas ajenas. Pero él vino esa misma noche, sudando, nervioso, diciendo que alguien debió dejar una propaganda. Y cuando le mostré el sobre, lo arrebató tan rápido que casi me lastima la mano. Ahí entendí que algo grave pasaba. La mañana del 25, después de colgarle, me senté en mi sillón y empecé a juntar mis recibos, mis papeles, mis estados de cuenta. No por rencor, no por venganza, sino porque cuando la vida empieza a moverte el piso, o te sientas y lo ignoras, o te pones de pie y empiezas a acomodar cada pieza. Yo elegí lo segundo. A media mañana recibí un mensaje inesperado. Era de Marta, la gerente del banco donde tengo mi cuenta desde hace más de 20 años. Don Ernesto, ¿podría pasar por la sucursal?
Necesito comentarle algo importante. Marta nunca mandaba mensajes personales. Era una mujer seria, de esas que siempre hablan fuerte y claro. Le respondí, en 1 hora estoy ahí. Me puse mi camisa beige, la que me gusta para ocasiones formales, mi sombrero viejo y salí caminando rumbo al banco. El aire estaba fresco, las calles casi vacías porque era feriado. El sol apenas empezaba a calentar y yo caminaba despacio, pensando en cada conversación extraña que había tenido con mi hijo en los últimos meses. Mientras caminaba, sentí algo en el bolsillo interior de mi chamarra. Era el sobre amarillo que mi nuera rechazó la noche anterior. Lo apreté con los dedos. Ese sobre regresaría después para darme una verdad que yo no esperaba. Al llegar al banco, Marta me recibió con una seriedad distinta a la habitual. Me ofreció asiento en su oficina, cerró la puerta y habló sin rodeos. Don Ernesto, su hijo estuvo aquí hace 2 semanas. Quiso cambiar la cuenta donde usted recibe la pensión del IMSS. Me quedé inmóvil. Dijo que usted ya no estaba en condiciones de manejar su dinero, que era peligroso, que había tenido olvidos. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago, pero yo lo conozco desde hace años. Usted jamás ha tenido problemas de memoria, así que le pedí que trajera una autorización firmada por usted. Obviamente no la trajo. Me acerqué un poco hacia ella. ¿Y qué hizo después? Marta suspiró. Intentó abrir una cuenta espejo a su nombre, diciendo que usted quería transferir todo mensual a él, pero la firma no coincidía. Era muy diferente a la suya. La sangre se me heló. Mi propio hijo falsificando mi firma. No supe qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé sin palabras. Marta continuó. Yo detuve el trámite, pero él va a intentarlo de nuevo. Me pareció justo advertirle. Me entregó un folder transparente con copias de los intentos de trámite. Ahí estaba la firma falsa, torpe, apretada, con un trazo que no era mío. Me levanté despacio, sosteniendo el folder como si pesara 30 kilos. Antes de salir, Marta dijo algo más. Su esposa confiaba en usted. Ella siempre dijo que esta casa y este dinero eran para que usted viviera en paz. No deje que le quiten eso. La miré a los ojos. No lo haré. De regreso a mi casa, sentí algo nuevo. No era rabia, ni tristeza, ni decepción. Era claridad. Una claridad tan fuerte que parecía casi tranquilidad. Llegué, me senté en mi sillón, puse el folder en la mesa y abrí finalmente la caja de madera. Dentro estaban la escritura original de la casa, una carta escrita por mi esposa antes de morir, un documento firmado ante notario donde decía, textualmente, si algo me pasa, esta casa queda exclusivamente a nombre de mi esposo, Ernesto Maldonado, para que nadie pueda sacarlo de su propio hogar. El trazo de su letra, tan suave, tan firme, me hizo arder los ojos. Mi esposa había pensado en todo, hasta en esto, hasta en protegerme de un futuro donde yo estaría solo. Mientras sostenía el documento, mi celular volvió a sonar. Mi hijo otra vez, insistente, desesperado. Esta vez no contesté, porque ahora sabía la verdad completa, y por primera vez en años, sabía exactamente qué debía hacer. Mi hijo marcó 3 veces más en menos de 1 hora. Sabía que algo estaba muy mal en su vida, pero lo que no sabía era hasta dónde había caído, y hasta dónde estaba dispuesto a arrastrarme para salvarse. A las 3:17 p.m., cuando ya no me llamó, supuse que entendió que no iba a responder, pero a las 3:42 escuché golpes en mi puerta, golpes nerviosos, rápidos, casi desesperados. Me quedé sentado unos segundos, respirando hondo. Luego caminé con calma y abrí. Era él, mi hijo, o la sombra de él. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado y un sudor frío que le empapaba la frente. Traía puesta una camisa arrugada, la misma que usó para trabajar el 24. Papá, ¿podemos hablar? No lo invité a pasar. ¿Qué necesitas, hijo? Se mordió el labio, como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Papá, ¿la renta? ¿La mandaste? Porque el recibo no aparece. Tal vez te confundiste. Te entendí mal. No sé, pero la necesitamos hoy. Ahí estaba la palabra que no dijo en Nochebuena. Necesitamos. Porque en Nochebuena no había lugar para mí. Pero cuando el dinero faltaba, entonces sí era necesario. Lo vi a los ojos.
¿Quién es nosotros, hijo? ¿Tú y tu esposa o tú y tu suegro? Le tembló la boca. Papá, no empieces. La renta del local, ¿verdad? Plaza Los Pinos, local 27B. Se quedó helado. Las pupilas se le dilataron. Ahí entendí que sí. Era exactamente eso. Se apoyó en el marco de la puerta. Papá, ¿cómo sabes eso? Yo también podía ser silencioso. No respondí. Él suspiró, y la máscara finalmente se rompió. Papá, el negocio se nos fue para abajo. El suegro dijo que él no iba a poner más dinero, y ahora la plaza nos está cobrando todo junto. Si no pagamos hoy mismo nos sacan. Intentó sonreír, como justificándose. Es temporal, papá. Solo un mes. Solo esta vez. Qué curioso. Una semana antes, en Nochebuena, ni una silla había para mí en su mesa, y ahora, de repente, quería sentarse en la mía. ¿Sabes qué fue lo que dijiste cuando te pedí cenar con ustedes? Pregunté. Él apretó los ojos avergonzado. No, papá, no tiene nada que ver. Dijiste, hay comida solo para 3. Se quedó en silencio. Yo continué. Yo también solo tengo dinero para 3 cosas. Papá, por favor, para mis medicinas, mi comida y mi paz. Él tragó saliva y finalmente soltó lo que llevaba atorado. Papá, el suegro dijo que si no conseguimos la renta hoy, cerrará el local. Y si lo cierra, yo, perderé todo. Necesito tu ayuda. No tengo a nadie más. Ahí supe que no solo era un problema económico, era un problema de ego. El suegro lo había humillado, lo había señalado como incapaz, y ahora él venía a buscar al único hombre que jamás lo había dejado caer. Pero había algo más, algo que él nunca imaginó que yo sabría. Respiré hondo, abrí la puerta por completo y le hice una seña para que entrara. No por compasión, sino porque había llegado el momento de mostrarle la verdad completa. Cuando entró, miró la caja de madera abierta sobre la mesa. ¿Qué es eso? Me senté. Pasa, siéntate. Él obedeció, inquieto, como si presentara un examen que sabía que iba a reprobar. Saqué primero la escritura original de la casa. ¿Reconoces este papel? Su rostro se tensó. Papá, ¿por qué tienes eso aquí? Porque esta casa no está a nombre de nadie más, ni tuyo, ni de tu esposa, mucho menos de tu suegro. Se frotó las manos. ¿Y por qué? ¿Por qué me enseñas eso? No te preocupes, no voy a... No, correr a nadie. Y ahí planté la primera semilla, la que usaría más adelante. Luego saqué el folder que Martha me había dado, con la falsificación, con la firma, con la evidencia. Lo puse frente a él. ¿Eso lo hiciste tú? El color se le fue del rostro. Papá, yo, solo quería ayudarte. El banco no te entiende. Tú a veces... ¿Yo qué, hijo? Su voz se quebró. Pensé que estabas olvidando cosas y que era mejor manejar tu dinero, para que no te estresaras. Nunca había escuchado una justificación tan torpe, ni tan dolorosa, ni tan familiar. Era la misma lógica de la Nochebuena. Nosotros decidimos por ti. Tú solo aceptas. Pero no dije nada. No todavía. El silencio, a veces, es más poderoso que cualquier reproche. Entonces tomé un sobre más pequeño, uno amarillo, lo mismo que él había visto en mi mano la noche de Navidad. Lo abrí y saqué una carta. Él frunció el ceño. ¿Qué es eso? La última carta que tu madre escribió. Él parpadeó. ¿Mamá? La voz le tembló, como si el nombre lo hubiera desnudado. Sí, la escribió cuando ya sabía que no tenía mucho tiempo. Él estiró la mano para tomarla, pero la retiré 1 centímetro. Primero escúchame, asintió. Tu madre escribió que esta casa era para mí, que yo debía vivir tranquilo aquí, sin depender de nadie. Mi hijo bajó la cabeza, continué. Y también escribió otra cosa, hijo. Algo sobre ti. Levantó la mirada. Sus ojos brillaban. No era soberbia, no era enojo, era miedo. ¿Qué dijo mamá? ¿De mí? Me acerqué, con tranquilidad, con firmeza, con la dignidad de un hombre que ya no tiene nada que demostrar. Dijo que si algún día llegabas a olvidar quién eres, yo debía recordártelo. Él se quedó inmóvil, casi sin respirar, y entonces vi lo que nunca pensé que vería. No culpa, no enojo, sino un niño perdido. Mi niño.
el que yo cargaba en mis hombros para ver los fuegos artificiales de Año Nuevo, el que me decía papi porque no podía pronunciar la R. Ese niño todavía estaba ahí, escondido, avergonzado, lastimado, huyendo detrás de un adulto que tomaba malas decisiones. Cuando terminé de hablar, él solo murmuró, «Papá, perdón», y se cubrió el rostro con las manos. Pero la historia no acaba ahí, porque mientras él trataba de recuperar el aliento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. «¿Bueno?». Una voz ronca respondió. «¿Es usted el señor Ernesto Maldonado?». «Sí, le hablamos de Plaza Los Pinos. Necesitamos informarle algo sobre su hijo». Él levantó la cabeza de golpe. Yo me quedé quieto. La voz continuó. «El local, 27B, acaba de ser clausurado, y el papá de su nuera lo responsabiliza a usted. Una nueva capa del problema acababa de salir a la luz». La llamada de Plaza Los Pinos terminó con una frase que no esperaba escuchar jamás en mi vida. «El papá de su nuera dice que usted es el responsable de la deuda. Dice que usted prometió pagarla». No contesté de inmediato. El silencio también es una manera de decir, estoy procesando la traición número 3 del día. Mi hijo me miraba paralizado, esperando que yo le dijera que era un error, que había un malentendido, que yo aclararía todo. Pero no dije nada todavía. «Señor Maldonado, ¿está ahí?», insistió el hombre por teléfono. «Sí». «¿Qué más dijo ese señor?». «Que usted no solo se comprometió a pagar la renta atrasada, sino también los próximos 3 meses». Me llevé la mano a la frente. «¿Y eso lo firmó en algún documento?». «No, señor. Solo lo dijo verbalmente. Pero él afirma que usted ya estaba enterado». Miré a mi hijo. Su rostro decía exactamente lo que yo necesitaba saber. Sí, ellos lo habían planeado. Sí, el suegro había querido usar mi nombre. Sí, mi hijo había permitido que lo hiciera. «Gracias por avisar», dije con calma. Colgué. Él tragó saliva. «Papá, yo no sabía que él te iba a meter en esto. Yo no...». Lo interrumpí con un gesto leve de la mano. No para callarlo, sino para que entendiera que ahora hablábamos bajo mis reglas. «¿Tú sabías que él iba a decir eso?». No contestó. Su silencio fue suficiente respuesta. «¿Y tú lo dejaste?». Se frotó los ojos, agachó la cabeza. «Papá, tenía miedo. Él dijo que si tú veías el local funcionando, te iba a dar orgullo, que ibas a querer ayudarnos. Yo solo pensé que era cierto». Ahí estaba la confesión, más dolorosa que la de la firma falsa, porque no era por maldad, era por cobardía, por falta de carácter, por no saber decir no, por necesitar que lo validaran, por poner su orgullo por encima de su propio padre. Me levanté despacio, fui a la cocina, serví 2 vasos de agua, regresé y puse uno frente a él. No lo tocó. Yo tampoco toqué el mío. «¿Quieres saber qué es lo que más duele de todo esto?», le dije finalmente. Él levantó la vista con miedo. «No es que intentaras tomar mi dinero. No es que permitieras que ese hombre hablara en mi nombre. No es que me negaras un plato de cena el 24. Su labio temblaba. «Entonces, ¿qué te dolió más?». Me incliné un poco hacia él. «No me duele lo que hiciste. Me duele que pensaste que no lo notaría». Esa frase lo atravesó como cuchillo. Porque era verdad. Pensó que yo era viejo, lento, inofensivo, necesitado, que podía jugar con mis emociones sin que yo me diera cuenta. Pero ese era su error. No era yo quien había cambiado. Era él quien había olvidado quién era yo. En ese momento, su celular comenzó a sonar. Lo ignoró. Volvió a sonar. 1, 2, 3 veces. «Es mi suegro», murmuró. La 4ª vez contestó sin mirar. «¿Sí?». Una voz furiosa gritó tan fuerte que yo escuché cada palabra. «¿Dónde estás? Nos clausuraron el local por tu culpa. Dijiste que tu padre ya tenía el dinero listo. Quiero ese pago hoy o tú y yo terminamos en la calle». Mi hijo cerró los ojos con angustia. «Señor, yo no me importa nada. Ven ahora mismo, tráelo a él, a tu padre. Él es el que tiene dinero, ¿no? Pues que lo use». Cortó la llamada sin despedirse. Mi hijo se quedó mirando el piso, derrotado. «Papá, yo no sabía que él iba a decir eso de ti. No sabía que te iba a arrastrar a esto». Entonces sonó el timbre. Timbre fuerte, insistente, soberbio. «Es él»,
dijo mi hijo con la voz rota. Está aquí. No necesitaba mirar por la ventana para saberlo. El hombre no conocía la palabra respeto. Fui yo quien abrió la puerta. Mi hijo se quedó en la sala, sin moverse. El hombre estaba ahí. El suegro. Bigote grueso, camisa abierta hasta el pecho, cadenas de oro, olor fuerte a colonia barata mezclado con arrogancia. Atrás de él, su esposa. Y atrás, dos de sus parientes, los mismos que la noche de Nochebuena se burlaron de mí cuando pregunté si podía cenar con ellos. «Buenos días», dije con serenidad. El suegro me empujó ligeramente con el hombro para entrar. «Nada de buenos días. Venimos por lo que es justo». Me crucé de brazos. «¿Y qué es justo para usted?» «Que pague lo que prometió». Lo miré sin parpadear. «¿Yo? ¿Prometer? ¿Eso dijo?» El hombre soltó una carcajada. «No te hagas, Don. Tú sabes que tu hijo no tiene ni un peso. Si ese negocio cerró, fue porque tú no cumpliste». Pasó junto a mí como si fuera su casa. Miró la caja en la mesa. Miró la escritura. Miró los documentos bancarios. «Con razón. ¿Ve nomás? ¿Todo esto es tuyo?» No respondí. A veces el silencio es el mejor espejo. El hombre se sentó en mi silla sin permiso. Se ladeó con descaro. «Bueno, ¿qué esperas? Vamos al banco. Hoy se paga». Yo solo caminé hacia la caja. Guardé los papeles. Con calma. Con una calma que él no entendió. «¿Y bien?», dijo el suegro mientras se levantaba. «Vamos». Ahí fue cuando planté una de las semillas más importantes de todo el plan. «No», le dije con la voz más tranquila que tenía. «No vamos a ningún lado». Él abrió los ojos, sorprendido. «¿Cómo que no? Es lo mínimo que debes hacer después de...». Lo interrumpí. «Yo no le debo nada. No firmé nada. Y no prometí nada». El hombre me señaló con el dedo. «¿Sabes qué, Don? Yo pensé que eras un viejito bueno. Pero eres un egoísta. Por gente como tú es que las familias se rompen». Eso era irónico, casi gracioso. Pero dejé que hablara. Los cobardes siempre hablan demasiado. Cuando terminó su pequeño discurso le dije, «Si quiere reclamarle a alguien, reclámele a su yerno». Mi hijo se tapó el rostro. El suegro rugió. «Tu hijo me dijo que tú pagarías». Y ahí, como remate, añadí, «Mi hijo dice muchas cosas cuando intenta quedar bien con usted». El carácter del suegro se rompió. Se puso rojo, casi morado. «Esto no se va a quedar así». «Correcto», dije, «porque todavía falta una cosa». Él frunció el ceño. «¿Cuál cosa?». Sonreí apenas. «La mañana apenas empieza». Y justo en ese instante, tocó la puerta otra vez. Un sonido firme, no agresivo, no soberbio, firme. Abrí. Era la persona que cambiaría todo lo que venía después. Una persona que ninguno de ellos esperaba. Una que venía con información que yo desconocía, pero que me convenía. «¿Señor Ernesto Maldonado?» «Sí. Necesito hablar con usted. Es sobre un asunto de su hijo». La mirada del suegro, la de mi hijo y la mía, se cruzaron en un punto sin retorno. El hombre en la puerta no llevaba uniforme, pero su postura era impecable. Traje azul marino, camisa clara, un portafolio negro sujeto con ambas manos. No era policía, no era cobrador, no era vecino. Era alguien cuyo trabajo consistía en decir verdades incómodas con voz serena. «Soy el licenciado Toledo», dijo, mientras mostraba una credencial. «Represento a la dueña del local donde su hijo y el señor de ahí», señaló al suegro, que ya estaba rojo de coraje sin saber por qué, montaron un negocio sin contrato formal. El suegro bufó. Ese local estaba disponible. La mujer dijo que sí de palabra. El licenciado alzó una ceja, casi como un maestro que escucha una tontería de un alumno. «De palabra no es contrato, señor. Y ella nunca autorizó que abrieran operaciones, mucho menos que metieran maquinaria sin permisos». Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. «Papá, yo pensé que sí había permiso. Él me dijo que...». El suegro levantó la voz. «Ya cállate. Tú dijiste que tu papá tenía seguros, que él iba a respaldar todo. ¿Qué?». El licenciado Toledo levantó una mano para detenerlos. «Precisamente por eso estoy aquí. La dueña quiere deslindar cualquier relación con usted». Miró al suegro. «Y con su familia». Luego me miró a mí. «¿Y quiere hablar con usted, señor Maldonado?». «¿Conmigo?». «Sí. Usted figura como único dueño del terreno donde se pretende extender el negocio. El proyecto fue registrado a su nombre».
Esa frase cayó como un rayo. Mi hijo palideció. El suegro abrió la boca, intentando entender. Yo respiré hondo. ¿Cómo? ¿Qué está a mi nombre? El licenciado sacó un folder grueso del portafolio y lo abrió en mi mesa. Un documento tras otro. Permisos solicitados, diagramas, planos, papeles con firmas que no eran mías, todas idénticas, todas falsas. Mi hijo dio un paso atrás. Papá, te juro que yo no firmé eso. El suegro intervino. No es para tanto. Solo adelanté el proceso. El negocio es familiar. Era lógico usar el nombre del abuelo. Da más confianza. El negocio es familiar. Repetí en mi mente. Eso me dolió más que todo lo anterior. Porque yo no fui informado. No fui preguntado. No fui respetado. Solo fui utilizado. El licenciado Toledo seguía hablando. La dueña está molesta. No quiere problemas legales. Y quiere hablar con usted porque usted se detuvo. Me miró directo a los ojos. Porque usted es la única persona en esta ecuación que ha actuado con respeto. El suegro explotó. ¿Respeto? Yo he puesto dinero, trabajo, contactos, todo. Él, señaló a mi hijo. Es un inútil que no sabe negociar. Yo soy quien mantiene esto andando. El licenciado Toledo lo ignoró por completo. Señor Maldonado, su presencia es requerida hoy. Hay una reunión a las 5 de la tarde. Mi hijo se acercó desesperado. Papá, por favor, tú puedes arreglar esto. Si la dueña habla contigo, quizá no cierre el local. Ahí estaba el punto exacto donde yo debía medir mi respuesta. Ese fue el momento en que supe que mi hijo, aunque arrepentido, seguía sin entender nada. Su primera preocupación no era la mentira, ni la falta de respeto, ni haberme negado un lugar en su mesa en Nochebuena. Lo único que lo inquietaba era perder lo que él creía que podía ganar gracias a mí. El licenciado me entregó una tarjeta. Si gusta venir conmigo, lo llevo. El suegro levantó el mentón. Entonces vámonos, don. Así arreglamos esto de una vez. Y de paso llévese su cartera, porque van a pedir un adelanto. Mi hijo cerró los ojos, como si el comentario le diera vergüenza. Yo, en cambio, respiré profundamente. Y dije, antes de cualquier cosa, quiero ver algo. Fui al cuarto, abrí mi closet, saqué una caja pequeña, la misma que mi hijo vio muchas veces y que nunca preguntó qué contenía. La misma que guardaba los recibos de los depósitos que yo hacía cada mes para él, para ayudarlo cuando comenzó a vivir solo. Volví a la sala. Puse la caja en la mesa. La abrí. El suegro se asomó primero. ¿Qué es esto? ¿Papeles viejos? Mi hijo se acercó. Su rostro cambió, porque reconoció los recibos, los montos, las fechas, las ayudas, las veces que yo salvé sus cuentas sin decirle a nadie, las veces que yo pagué su renta, su seguro, su reparación del coche, sus deudas pequeñas, las veces que yo estuve ahí, siempre, sin pedírselo, sin gritarlo, sin presumirlo. Papá, dijo, con la voz quebrada. Tomé uno de los recibos. El mismo día que me dijiste que no había comida para mí, ese mismo día en la mañana pagué 3.000 pesos de tu gas atrasado. ¿Lo recuerdas? Mi hijo lloró. El suegro se burló. Pues claro que lo recordó. No más que no lo valoró. Los chavos de hoy son así. Pero mis ojos no estaban en él. Estaban en mi hijo. ¿Sabes por qué nunca dije nada? Él negó con la cabeza, limpiándose la cara con la manga. Porque ayudar no es un negocio. Ayudar es acompañar. Cerré la caja. Pero hoy, tú convertiste mi ayuda en obligación, mi cariño en servidumbre, mi respeto en una herramienta para quedar bien con otros. El silencio se volvió pesado. Y por eso, continué, hoy voy a hacer algo que nunca pensé que haría. El suegro dio un paso al frente, desafiante. ¿Qué vas a hacer, don? ¿Vas a pagar o no vas a pagar? Sonreí apenas. Esa sonrisa que solo aparece cuando uno ya tomó una decisión final. Una que no se deshace. Una de esas que cambian el rumbo de una historia. No voy a pagar nada, dije. Y hoy mismo voy a hablar con la dueña para cerrar el local. Los ojos del suegro casi se salieron. Mi hijo se desplomó sobre la silla. El licenciado Toledo asintió con respeto. Si desea, puedo llevarlo ahora mismo, dijo. Será mejor que lleguemos antes que ellos. Tomé mi abrigo, tomé mi sombrero, tomé la caja, y antes de salir,
Solté la frase que haría explotar la siguiente tormenta. Y una cosa más. Cuando regrese, hablaremos del contrato de tu renta. Mi hijo abrió los ojos con miedo. ¿Por qué, papá? Lo miré con calma. Porque, hijo, la comida solo alcanzaba para 3, ¿no? Cerré la puerta detrás de mí y caminamos hacia el coche del licenciado. La verdadera guerra apenas estaba comenzando. El licenciado Toledo manejaba con una calma casi quirúrgica. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mientras avanzábamos hacia el distrito viejo, donde las calles olían a café recién hecho y a mar. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de claridad. Por primera vez en años, sentía que recuperaba terreno dentro de mi propia vida. ¿Ella sabe que voy?, pregunté mientras miraba por la ventana. Toledo asintió. Sí, y está interesada en hablar con usted. Muy interesada. ¿Por qué? El proyecto está bajo investigación interna, y usted aparece como el único nombre limpio. Esa frase me atravesó. ¿El único nombre limpio? ¿Qué demonios habían hecho mi hijo y su suegro? Llegamos a un edificio antiguo, restaurado con elegancia, balcones de hierro, madera oscura, un letrero discreto. No parecía una oficina común. Dentro había aroma a jazmín, cuadros de artistas locales, y una mujer de unos 50 años esperaba de pie, vestida con un traje blanco impecable. «Señor Maldonado», dijo con una voz firme y afectuosa al mismo tiempo. «Soy Teresa Zambrano, dueña del inmueble y de la empresa que está por expandirse en ese terreno». Ella me extendió la mano. Su mirada era directa, casi demasiado sincera para el mundo de los negocios. Me invitó a pasar a una sala de reuniones iluminada por lámparas de luz cálida. Sobre la mesa había una carpeta gruesa. Mi carpeta. Cuando me senté, Teresa habló. «Antes de iniciar, quiero pedirle una disculpa». Esa frase no la esperaba. Me quedé inmóvil. Cometí un error al confiar en su hijo y en el señor Valdez, el suegro. Me aseguraron que usted estaba enterado de todo. Incluso me dijeron que usted había aprobado informalmente el uso del espacio. Yo nunca supe nada, respondí. Ya lo sé. Abrió la carpeta. Imágenes impresas, capturas de pantalla, mensajes. En uno de ellos, enviado por el suegro, decía: «Tranquila, doña Teresa, el viejo ni se entera de nada. Yo le manejo todo». Mi mandíbula se tensó. Otro mensaje, esta vez de mi hijo, me dolió aún más. «Mi papá no entiende de negocios. Si usted quiere avanzar rápido, hable conmigo o con mi suegro». Teresa me miró con compasión, pero sin suavizar la verdad. Ellos usaron su nombre para obtener ventaja, y eso es fraude. Tragué saliva. No esperaba que la palabra se dijera tan pronto. Fraude, contra mí, usando mi identidad. «Yo no quiero perjudicarlo a usted», dijo Teresa. «Por eso quise hablarlo antes». El licenciado Toledo intervino. «La señora Zambrano ha decidido que no procederá legalmente contra usted, pero sí contra quienes falsificaron documentos». Recordé los papeles que el suegro mostró, orgulloso, diciendo que ya estaba todo listo. Recordé cómo mi hijo presumió el negocio, nombrándose director. Todo basado en mentiras, firmas falsas, abuso de confianza. «Doña Teresa», dije finalmente, «ellos pensaban que podían disponer de todo sin preguntarme». «Lo sé», respondió ella con serenidad, «pero usted no es como ellos, y eso se nota». Se acercó un poco más. «Ahora necesito saber qué quiere hacer». La pregunta resonó con un peso monumental, porque por primera vez era yo quien tenía el poder. No ellos, no el suegro, yo. Respiré hondo. «Quiero cerrar el proyecto», dije con firmeza. «No quiero que mi nombre esté asociado a nada que ellos hayan tocado». Teresa asintió, sin sorprenderse. «Lo imaginé, por eso preparé esto». Abrió otra carpeta, y ahí estaba el primer gran microtwist de la noche. Era una oferta, una compra. Ella quería adquirir mi terreno, no para ellos, para expandir su propia empresa. «Usted es dueño de un espacio estratégico, señor Maldonado. El valor ha aumentado mucho en los últimos años, y si decide vendérmelo a mí, no solo resolveríamos este conflicto, usted también tendría una estabilidad enorme para los años que vienen». Me quedé en shock. Nunca pensé que ese pedazo de tierra que yo mantenía por nostalgia familiar valiera tanto. Mi hijo tampoco lo sabía. Por eso nunca me lo pidió directamente, porque él creía que era un lote simple, pero no, era una joya. «Y algo más»,
añadió Teresa. Aunque usted decida venderme el terreno, quiero dejar muy claro que cualquier acción legal será dirigida exclusivamente contra su hijo y el señor Valdez. Me quedé callado. Sentí una punzada en el pecho. Yo no quería ver a mi hijo arruinado, pero tampoco podía seguir permitiendo que me usara, me humillara y me tratara como un estorbo. Quiero pensar bien qué hacer, respondí. Por supuesto, dijo Teresa, pero antes de eso, necesito contarle otra cosa. El segundo microtwist cayó como una bomba. Su hijo intentó vender su casa de forma anticipada. ¿Mi casa? ¿La de donde él me quiso correr en Nochebuena? Sí, él estuvo buscando compradores. Yo tengo los registros. Mi corazón se detuvo por un instante. No era posible. No podía ser real. Pero la evidencia estaba ahí. Capturas de correos, mensajes, incluso un anuncio borrado. Él planeaba usar el dinero para cubrir la deuda del negocio, explicó Teresa, porque Valdez lo presionó. Le dijo que si el proyecto no avanzaba rápido, él perdería credibilidad. El silencio que siguió fue pesado, insoportable. No era solo traición. Era la confirmación de que mi hijo ya no me veía como padre, sino como un recurso a explotar. Doña Teresa, dije con la voz quebrada, yo no quería llegar a esto. Ella colocó una mano sobre la mesa, no sobre mí, pero cerca. A veces, señor Maldonado, los hijos necesitan un límite para entender el valor de un padre. Mis ojos se humedecieron, no de tristeza, de claridad. Esa noche, entendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Yo había permitido demasiado, había callado demasiado, había cedido demasiado, y ahora tenía que parar. Toledo, dije finalmente, prepare los papeles para cerrar el proyecto. ¿Y sobre la venta del terreno?, preguntó Teresa. La miré a los ojos. Quiero escucharlos a ellos primero. Quiero ver qué dicen cuando sepan que todo esto se acabó. Ella sonrió, como si esa respuesta la complaciera más que cualquier trato millonario. Entonces mañana, a primera hora, habrá una reunión, con usted, con ellos, conmigo y con todos los documentos sobre la mesa. Asentí. Y ahí, justo antes de irnos, llegó el tercer microtwist de la noche. Teresa dijo, por cierto, yo conocí a su esposa. Me paralicé. ¿Mi esposa? ¿A Lucía? Sí, hace muchos años. Ella me habló de usted. Me dijo que era un hombre bueno y que un día los demás lo verían. Usted no sabe la fuerza con la que ella hablaba de su familia. Sentí un nudo en la garganta. Lucía, mi mujer, mi compañera, mi luz. Ella había muerto hacía 6 años. Y ahora, una desconocida me hablaba de ella como si reviviera un pedazo de mi historia. Ella me dijo una frase que nunca olvidé. Continuó Teresa. Mi marido no es perfecto, pero es leal. Y un día, su lealtad lo salvará. Apreté los puños para sostener el llanto. Ese día llegó, señor Maldonado, añadió Teresa. Hoy es ese día. Salimos del edificio bajo un cielo oscuro cargado de silencio. Y mientras caminaba hacia el coche, entendí que la reunión del día siguiente no sería un simple trámite. Sería el momento en que mi hijo tendría que enfrentar por primera vez las consecuencias de sus decisiones. Dormí poco esa noche. No por miedo, sino porque la voz de Lucía, esa memoria que nunca se va, resonaba en mi cabeza diciendo, un día, tu lealtad te va a salvar. Me preparé con calma. Pantalón de lino oscuro, camisa blanca, mi sombrero favorito, ese que Lucía siempre enderezaba con una sonrisa. Y antes de salir, me miré en el espejo. No vi a un viejo derrotado. Vi a un hombre que por fin había entendido su valor. La reunión. Llegué a la sala de juntas con Toledo. Mi hijo ya estaba ahí, de pie, nervioso, ojeroso, como un niño esperando un regaño. El suegro estaba rojo de ira, caminando de un lado a otro como toro encerrado. Y su esposa, la madre de mi nuera, lo calmaba con palmadas falsas, más pendientes de mantener la compostura que de entender el desastre. Teresa Zambrano entró por la puerta principal con la seguridad de quien sabe exactamente lo que está a punto de destapar. Colocó los documentos en la mesa. El motivo de esta reunión, comenzó, es aclarar la falsificación de firmas, el uso ilegal de propiedad privada y la tentativa de apropiación de un inmueble usando el nombre del señor Maldonado. El suegro golpeó la mesa. Eso es una exageración.
Todo era un acuerdo verbal. Teresa lo miró con una calma devastadora. Un acuerdo verbal no justifica falsificar firmas. Mostró el documento. Ahí estaba. Mi nombre, mi firma, idéntica, pero falsa. Mi hijo, temblando, tragó saliva. Papá, yo no sabía que él había hecho eso, te lo juro. El suegro lo interrumpió. No te eches para atrás ahora. Tú sabías que necesitábamos mover rápido. Yo no sabía que estabas usando la casa de mi papá como garantía, gritó mi hijo. Su voz se quebró. Me dolió, pero ya no podía retroceder. Teresa tomó el segundo folder. Hay otro asunto. El señor Maldonado es dueño de un terreno cuyo valor triplicó este año. Ustedes intentaron registrar una ampliación ilegal para adjudicárselo. La madre de mi nuera se llevó la mano al pecho. ¿Eso significa que podríamos tener problemas legales? Toledo respondió antes que Teresa. Sí, problemas serios. El suegro se hundió en la silla. Mi hijo se sentó despacio, casi sin fuerzas. Señor Maldonado, dijo Teresa, ¿ya tomó una decisión respecto al proyecto? Respiré hondo. Miré a mi hijo, no al suegro, y dije con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. Quiero cerrar todo. No quiero que mi nombre esté asociado a esto jamás. Mi hijo apretó los dientes. Papá, si haces eso, yo... No te estoy castigando, respondí. Te estoy enseñando lo que nunca quisiste aprender. El golpe final. Teresa colocó otro documento sobre la mesa. Y algo más. El terreno se venderá. El señor Maldonado tiene un comprador. Y el trato se firma hoy. Mi hijo abrió los ojos como si lo hubieran golpeado en el pecho. ¿Lo vas a vender? ¿Así? ¿Sin decirme nada? Lo miré. No con enojo, con tristeza. ¿Tú me avisaste cuando intentaste vender mi casa? ¿O cuando dejaste que tu suegro firmara con mi nombre? ¿O cuando cambiaste las cerraduras de la casa de playa? ¿O cuando dijiste que no había comida para mí en Nochebuena? Su boca tembló. No tenía respuesta. Papá, perdóname, murmuró. Yo estaba desesperado. El problema no es estar desesperado, respondí. El problema es creer que la desesperación te da derecho a usar a los demás. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, lloraba como cuando era niño. Si querías ayuda, pudiste pedirla sin humillación, dije. El suegro se levantó furioso. Esto es un circo. Tú no puedes quitarnos el negocio. Toledo sonrió apenas. No es su negocio, señor Valdez. Nunca lo fue. Todo se construyó sobre fraude. El suegro se lanzó hacia los documentos, como si pudiera arrancarlos de la mesa para evitar la realidad. Dos guardias del edificio entraron de inmediato. Teresa los había llamado antes, como si hubiera anticipado exactamente ese movimiento. Por seguridad, dijo ella. El suegro fue escoltado afuera, gritando. La madre de mi nuera lo siguió avergonzada, murmurando pretextos inútiles. Mi hijo quedó solo, derrotado, vacío. Papá, por favor, no me abandones, dijo con voz quebrada. Sentí un nudo en la garganta. Ese era mi hijo, mi niño, mi sangre. Me acerqué, le puse una mano en el hombro. No te estoy abandonando, dije. Te estoy dando la oportunidad de empezar de cero, sin mentiras, sin abusos, sin tomar a nadie por sentado. Él se dejó caer contra mí, llorando. Lo abracé, fuerte, con el amor intacto, pero no ciego. El amanecer. El trato con Teresa se firmó. Ella me dio un precio justo, muy justo. No por caridad. Ella no era ese tipo de mujer, sino porque el terreno realmente valía cada peso. Al salir del edificio, el sol comenzaba a iluminar el malecón. El aire olía a sal y a posibilidad. Toledo me acompañó hasta la banqueta. Su esposa tenía razón, dijo. Su lealtad lo salvó hoy, y también salvó a su hijo, aunque él todavía no lo entienda. Asentí. Sentí que Lucía caminaba conmigo. ¿Qué va a hacer ahora, don Ernesto?, preguntó él. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Voy a vivir en paz. Y voy a enseñarle a mi hijo que un padre no es un cajero automático, es un hombre. Me alejé despacio. El mar brillaba. La ciudad despertaba. Y yo, a mis 70 y tantos años, sentí algo que creí perdido. Libertad, respeto y un nuevo comienzo.